Hoy me encuentro aquí en el monumento al pueblo puntano. En cada rincón voy descubriendo la grandeza de este lugar. Su estructura sólida me hace pensar que puede ser eterno, al igual que la memoria de los héroes que acá se enaltece. Cuando comencé este camino, entendí que solo adentrándome en lo más profundo podía aproximarme a la idea más cercana de la realidad. Esteban Agüero retrata como nadie el aporte del pueblo puntano al ejército de San Martín. Es momento de descubrir la historia detrás de la historia. Para ello voy al encuentro con Martín Vaca, un historiador que se ha ocupado incesantemente del tema. Él me dará una lectura acertada y precisa de lo que fueron por aquellos años estas tierras. Bueno, contame brevemente cómo es la historia de este predio. Bueno, estamos en un lugar que es muy caro para los sentimientos propiamente de los puntanos y de la historia argentina. Todo el valle, hay que verlo con más amplitud de lo que hoy llamamos el monumento al pueblo puntano de la Independencia. Todo este valle pertenecía a don Tomás Osorio. Hablar de este lugar es hablar siempre de la gesta de la Independencia y automáticamente nos evoca al libertador José de San Martín, que es un hombre que confió plenamente en las tierras fértiles de este valle, en don Tomás de Osorio, confió en Olazábal, confió en todos sus lugartenientes que estaban acá en ese momento oficiando de reclutas. Como te decía hace un momento, esto hay que verlo que en un momento llegó a ser casi una guarnición militar, porque constantemente se fabricaron herraduras, tejedoras, almacenamientos, o sea, no alcanzaron los pocos galpones que eran de jarilla, paja y torta de barro que habían acá. Entonces se deben haber hecho rancherías improvisadas. Hay un óleo muy lindo que se encuentra en el Instituto Nacional Sanmartiniano, que es de Jesús Páez Sosa, que se llama Campamento Las Chacras. Y muestra muy bien, yo lo veo a ese óleo como que estaría tomado desde hoy la entrada al monumento, con un fondo de las sierras hacia el norte, y muestra muy bien que hay una dependencia de rancheríos de aquel momento, que propiamente eran así las casas de campo. Seguramente hacia fines del siglo XIX se fueron elevando un poquito las paredes, un poquito más alto, pero la construcción serrana siempre fue baja, o sea, cuando iban construyendo directamente ya a la altura que podían entrar el cuerpo, iban cerrando el techo, porque siempre los apuraba el invierno, el frío, la lluvia, y eran techos a dos aguas, como lo muestra bien ese óleo. Por eso sí, siempre lo cito, porque es un documento ese óleo, ya que no habían fotos de la casa del siglo XIX, sino tenemos unos primeros archivos de don José Lavía por la década de 1930, de lo que es este predio. ¿Por qué Monumento Puntano de la Independencia? ¿Por qué ese homenaje? Era un anhelo de un gran historiador de San Luis, don Víctor Sá, que vivía en la calle actual 9 de Julio y San Martín, y él siempre consideraba, más allá de todo el aporte que hizo San Luis, ese aporte de hombres, de mulares, de ganado, de hacienda, que no solamente sufrieron ellos, sino que sufrió toda la población que quedó acá. Acá quedaron niños, mujeres y ancianos. Entonces él decía, hay que considerar y revalorizar y hacerle un homenaje al pueblo puntano de la Independencia. Así es que en el año 1991 se inaugura el monumento al pueblo puntano de la Independencia. Propiamente en el monumento tenemos muy caro para el sentimiento de los puntanos, realmente con un valor trascendental, que son las cenizas de 3 granaderos puntanos, ellos bautizados en la iglesia de Renca, ¿no es cierto?, que son Franco, Luna y Basilio Bustos. Y junto a los que son los granaderos hay una réplica del estandarte de dragones realistas tomados en la cuesta de Chacabuco en la acción del 12 de febrero de 1818.
Y eso es muy valioso destacarlo. Estos símbolos que tenemos acá, realmente es un honor poderlos resguardar en este monumento. A vos, como historiador, Sí. ¿qué te pasa cuando venís al monumento y ves eso? Es ver esa sangre que puso todo y verla valorada. Y ver valorado todo el conjunto de los poblados, de los hombres, mujeres, y decir, bueno, esto es para ustedes. Y así está al día de hoy. Acá lo pueden usar todos los puntanos. Si bien aquellos que sufrieron no lo pueden usar, sí lo podemos usar nosotros. Entonces hay que usarlo y agradecidamente. Venir a compartir este lugar, venirlos con niños. Y creo que la deuda de Víctor Sá se saldó en 1991. Creo que es un parque bello, realmente, porque así lo es y si lo hemos estado recorriendo. Muy bien forestado, muy bien proyectado, con lindas entradas, con seguridad. Hoy no tenemos mucho que envidiarle a lo que es el monumento a Güemes en Tres Cerritos, que ha quedado simplemente como una pequeña plazoleta entre muchas casas. O a veces siempre añorábamos y teníamos la foto de lo que es el Cerro de la Gloria. Bueno, hoy tenemos el monumento al pueblo puntano de la Independencia. Otra de las personas importantes para construir este monumento fue el escultor Walter Lucero. Su recuerdo perdura en toda la sociedad y su legado está impregnado en la identidad del pueblo. Su compañera Ana María vivió junto a él todo este proceso creativo y hoy lo recuerda. Ana María, ¿cómo era Walter como artista? Amaba lo que hacía, dedicado plenamente a lo que hacía, disfrutaba todo. Una persona muy, muy sensible. Entonces todo lo que pensaba o hacía, para él era... O sea, le llevaba su tiempo a lo mejor, pero para él no era tiempo, era dedicarse a lo que, con amor a todo lo que hacía. Él se levantaba, ponía la pava, por supuesto. Sagrado el mate. Sí. Y se iba ahí a su taller y ahí se dedicaba y venía, ponía la pava por otros mates. Y desaparecía ahí en el taller. Y volvía a meterse ahí. Al mediodía había que llamarlo varias veces para que viniera a almorzar. Dormía un rato la siesta y seguía hasta la noche. Todos los días de su vida así. A mí me llamaba la atención yo irme a trabajar y él estar haciendo algo, cuando venía ya estaba... No sé, no terminado porque era tan detallista que le llevaba mucho tiempo después. Ah, sí, era muy detallista. Muy, muy detallista. Él decía, el artista debe darse cuenta cuando la obra está terminada. ¿Cómo llegó Walter al proyecto del monumento? Yo, por lo que me enteré, es que con Hugo Larramendi charlaron y de meterse en ese proyecto, y ahí le dijeron también, creo que a Julio Domínguez, y entre los tres armaron, que todo lo hacían ahí en la cocina. Acá. Sí. Yo cuando llegaba de la escuela ya cerraban todo y partía cada uno a su casa porque como que, bueno, era como muy secreto entre los tres todo lo que querían lograr. O sea, lo hacían a la mañana o a la tarde. Yo trabajaba mañana y tarde, así que yo sabía que estaban trabajando acá, pero bien cómo era el proyecto, cómo era todo, la verdad es que yo venía y ya había cosas hechas. Incluso cuando ya estuvieron, ya ganaron el concurso, las primeras figuras las hacían acá en el garage, que era el taller de Walter. Ya les quedó chico, así que pidieron y les prestaron en el ejército. Y se fueron a trabajar para allá. Se fueron a trabajar para allá. Y cada pieza, o sea, a medida que iban haciendo las partes, las llevaban a Buenos Aires a una fundición Buchás, donde las pasaban a bronce. Y ahí viajaba Walter, viajaba Julio, a ver cómo...
Claro, digo, Como con lo hacía. obsesivo que era supuestamente el del detalle. me Y imagino- asimismo, para él hay figuras que no quedaron bien hechas. Ah, ¿no? No, ¿Y personalmente ahora ha ido al monumento? hace bastante que no voy. ¿Y qué se siente verlo? Saber, estuvo rodeando la idea, Y sí. tipeando. ¿Qué se siente verlo ahora ahí? Y un orgullo haber compartido con él. Creo que más lo sienten mis hijos. Sí. No hay gente, amigos que no vengan a San Luis y él dice, tenemos que ir a ver el monumento que se pone. Y eso yo creo que los marcó bastante a él, si bien ellos no habían nacido todavía cuando se hizo el monumento. Pero al contar, creo que yo más que nada. Y ellos se sienten orgullosos de lo que hizo su padre. A veces pienso que la arquitectura es un pretexto casi lúdico para entender qué pasa en la periferia de los hechos. Ha sido un largo día. De lo que vine a buscar me llevo mucho más. El poder bucear en esta historia me permitió llegar a la profundidad de la identidad. Me ayudó a entender que los pueblos se forjan desde el sacrificio.